Aceptó espiar a un hombre por dinero, pero descubrió una verdad que lo cambió todo. Aceptó espiar a un hombre por dinero, pero descubrió una verdad que lo cambió todo. El monedero se sentía más pesado de lo que debería. Isabella Cruz lo sostuvo entre sus manos mientras observaba las monedas brillando bajo la luz tenue del despacho. Aquella suma representaba mucho más que dinero. Era la diferencia entre que su hermana recibiera tratamiento médico o enfrentara otro mes de sufrimiento. Era la diferencia entre conservar la esperanza o rendirse ante una realidad cada vez más cruel. Al otro lado del elegante escritorio, el duque Calderón sonreía con la confianza de un hombre acostumbrado a obtener exactamente lo que deseaba. Su voz era amable, casi tranquilizadora, mientras le explicaba la tarea que tenía para ella. Solo necesitaba aceptar un puesto como institutriz en la hacienda de Gabriel Mendoza, un comerciante poderoso envuelto en rumores y sospechas. Según Calderón, Gabriel ocultaba actividades ilegales que amenazaban a muchas personas, y alguien debía descubrir la verdad. Isabella escuchó atentamente. Cada palabra parecía razonable. Cada argumento parecía lógico. El duque hablaba de justicia, de proteger a la sociedad y de detener a un hombre peligroso antes de que causara más daño. Pero aún así, algo dentro de ella se resistía. Espiar a alguien no era parte de su naturaleza. Sin embargo, cuando pensó en su hermana enferma y en las deudas que se acumulaban día tras día, sus dudas comenzaron a desvanecerse. La necesidad tiene una forma cruel de silenciar la conciencia. Finalmente aceptó. A la mañana siguiente emprendió el viaje hacia la hacienda Mendoza. El lugar apareció entre la niebla como una fortaleza aislada del resto del mundo. Muros de piedra, extensos jardines y montañas que parecían vigilar cada rincón de la propiedad. Todo transmitía una sensación de misterio. Pero nada la preparó para conocer a Gabriel Mendoza. Desde el primer instante, el hombre no se pareció en nada al monstruo que le habían descrito. Era reservado, sí. Desconfiado, sin duda. Pero también mostraba una calma extraña y una preocupación sincera por quienes vivían bajo su protección. Especialmente por su sobrino, un niño que había perdido a sus padres y que parecía encontrar en Gabriel la única figura estable que le quedaba. Los días comenzaron a pasar. Isabella observaba. Escuchaba. Investigaba. Y cuanto más descubría, más difícil se volvía creer las acusaciones del duque. Las piezas no encajaban. Los rumores hablaban de un hombre despiadado, pero la realidad mostraba a alguien que protegía a su familia. Respetaba a sus trabajadores y cargaba con el peso de acusaciones que parecían perseguirlo injustamente. Entonces comprendió algo aterrador. Si Gabriel era inocente, significaba que había estado trabajando para la persona equivocada desde el principio. Y si eso era cierto, el verdadero peligro no estaba en la hacienda Mendoza. Estaba en Ciudad de México. Esperándola. Isabella no pudo dormir aquella noche. Las palabras del duque Calderón resonaban en su mente cada vez que cerraba los ojos. Había aceptado la misión convencida de que estaba ayudando a desenmascarar a un hombre peligroso, pero cada día que pasaba en la hacienda Mendoza hacía que esa versión de la historia pareciera menos creíble. Sentada junto a la ventana de su habitación, observó la luna iluminando los jardines silenciosos. Todo parecía tranquilo, pero dentro de ella crecía una tormenta de dudas. A la mañana siguiente decidió continuar investigando. Si Gabriel realmente ocultaba algo, ella lo descubriría. Pero si era inocente, también necesitaba pruebas para demostrarlo. Durante los días siguientes prestó atención a cada detalle. Escuchó conversaciones entre empleados, revisó documentos que pasaban por sus manos y observó cuidadosamente el movimiento de mercancías que entraban y salían de la propiedad. Lo que encontró no se parecía en nada a una red criminal. Las cuentas estaban en orden. Los trabajadores recibían salarios justos. Las familias de los empleados hablaban de Gabriel con respeto y gratitud. Incluso los ancianos del pueblo cercano mencionaban cómo él había ayudado durante años a quienes atravesaban dificultades económicas. Aquello no tenía sentido. Una tarde, mientras caminaba por uno de los pasillos principales, escuchó voces provenientes de una sala que normalmente permanecía cerrada. La curiosidad la llevó a acercarse en silencio. Reconoció inmediatamente la voz de Gabriel. Pero no estaba solo. Otro hombre discutía con él en tono preocupado.
Si siguen buscando esos documentos, tarde o temprano los encontrarán, dijo el desconocido. Lo sé, respondió Gabriel con serenidad. Pero aún no estamos preparados para actuar. Isabella sintió como su corazón comenzaba a acelerarse. Documentos. Secretos. Tal vez, después de todo, existía algo oculto. Esperó hasta que ambos hombres abandonaron la habitación. Cuando el corredor quedó vacío, abrió lentamente la puerta y entró. La estancia parecía una oficina privada. Mapas cubrían parte de las paredes. Sobre una mesa descansaban varios expedientes cuidadosamente organizados. Temblando, tomó uno de ellos. Lo que leyó la dejó sin aliento. Los documentos no contenían pruebas contra Gabriel. Contenían pruebas contra el duque Calderón. Páginas enteras describían sobornos, extorsiones y operaciones ilegales realizadas durante años. Había nombres, fechas y firmas. Todo parecía auténtico. Por un momento creyó que estaba interpretando mal la información. Volvió a revisar los papeles una y otra vez. La conclusión era siempre la misma. Gabriel no estaba ocultando sus propios crímenes. Estaba reuniendo evidencia para exponerlos del hombre que la había contratado. Un escalofrío recorrió su espalda. Si aquello era cierto, significaba que había sido manipulada desde el principio. Pero el descubrimiento también planteaba una pregunta aún más inquietante. ¿Cómo había conseguido el duque enterarse de la investigación secreta de Gabriel? Alguien estaba filtrando información. Alguien muy cercano. Y mientras Isabella observaba los documentos esparcidos sobre la mesa, comprendió que el enemigo podía encontrarse dentro de la misma hacienda. Sin saberlo, acababa de entrar en una conspiración mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Y ahora, su propia vida corría peligro. Esa idea acompañó a Isabella durante todo el día siguiente. Cada rostro que veía en la hacienda despertaba nuevas sospechas. Cada conversación parecía esconder un significado oculto. Por primera vez desde su llegada, sintió que caminaba sobre terreno inestable. Guardó cuidadosamente en su memoria todo lo que había leído en los documentos secretos. No se atrevió a llevarse ninguna prueba. Si alguien descubría que había entrado en aquella oficina, levantaría sospechas inmediatamente. Pero ya era demasiado tarde para fingir que nada había cambiado. Aquella noche, mientras regresaba a su habitación después de cenar, tuvo la sensación de que alguien la observaba. Se detuvo en medio del pasillo y miró a su alrededor. Nada. Solo sombras proyectadas por las lámparas de aceite. Continuó caminando. Entonces escuchó unos pasos detrás de ella. Se giró rápidamente. De nuevo, no había nadie. Su respiración se aceleró. Quizás eran solo nervios. Quizás su imaginación estaba jugando con ella después de descubrir la verdad sobre el duque Calderón. Intentó convencerse de ello hasta que encontró algo extraño frente a la puerta de su habitación. Un sobre. Sin nombre. Sin sello. Solo un papel doblado cuidadosamente. Con manos temblorosas lo abrió. La nota contenía una sola frase. Deja de hacer preguntas si quieres seguir con vida. El mundo pareció detenerse durante unos segundos. Isabella leyó la advertencia una y otra vez. No podía tratarse de una broma. Alguien sabía que estaba investigando. Alguien conocía sus movimientos. Y ese alguien quería asustarla. Por primera vez desde que aceptó la misión, sintió verdadero miedo. Entró rápidamente en su habitación y cerró la puerta con llave. Durante horas permaneció despierta, observando cada sombra y escuchando cada ruido proveniente del exterior. Cuando finalmente amaneció, tomó una decisión. No podía seguir sola. Necesitaba hablar con Gabriel. Sin embargo, acercarse a él representaba un enorme riesgo. Si todavía no podía confiar completamente en nadie, revelar lo que sabía podría empeorar las cosas. Aún así, el peligro era demasiado grande para guardar silencio. Esa tarde encontró la oportunidad perfecta. Gabriel estaba revisando unos documentos en la biblioteca privada de la hacienda. No había sirvientes cerca y el lugar permanecía en completo silencio. Isabella reunió valor y entró. Gabriel levantó la vista al verla.
¿Ocurre algo?, preguntó. Durante unos segundos ella dudó. Luego colocó la nota anónima sobre la mesa. El rostro de Gabriel cambió inmediatamente. Tomó el papel y lo examinó con atención. ¿Dónde encontró esto? Frente a mi habitación. Gabriel permaneció en silencio. Su expresión era seria. Demasiado seria. No es la primera vez que sucede algo así, admitió finalmente. Aquellas palabras sorprendieron a Isabella. ¿Qué quiere decir? Significa que alguien dentro de esta propiedad trabaja para Calderón. El corazón de Isabella dio un vuelco. Era exactamente lo que había temido. Gabriel caminó lentamente hacia una ventana y observó el patio exterior. Llevo meses intentando descubrir quién es, dijo. Pero cada vez que estoy cerca de encontrar respuestas, la información desaparece antes de que pueda actuar. Isabella sintió un escalofrío. La amenaza era real. Más real de lo que había imaginado. Y entonces Gabriel pronunció unas palabras que cambiaron todo. Si el traidor sabe que usted recibió esa advertencia, probablemente también sabe que encontró algo que no debía encontrar. Isabella sintió como la sangre abandonaba su rostro. Porque si eso era cierto, el juego había terminado. El enemigo ya no la veía como una simple institutriz. Ahora la veía como una amenaza. Ahora la veía como una amenaza. Aquella realidad se volvió imposible de ignorar. Desde su conversación en la biblioteca, Isabella comenzó a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Miradas que se desviaban demasiado rápido. Conversaciones que se interrumpían cuando ella aparecía. Puertas que parecían cerrarse justo antes de que pudiera acercarse. Por primera vez desde que llegó a la Hacienda Mendoza, ya no se sentía como una observadora. Se había convertido en parte del conflicto. Gabriel también parecía haber comprendido la gravedad de la situación. Durante los días siguientes, aumentó discretamente las medidas de seguridad alrededor de la propiedad. Sin llamar la atención de los empleados, organizó patrullas nocturnas y limitó el acceso a ciertas áreas de la hacienda. Sin embargo, el verdadero problema seguía siendo el mismo. No sabían quién era el traidor. Y mientras no lo descubrieran, cualquier persona podía representar un peligro. Una tarde, Gabriel pidió a Isabella que lo acompañara a revisar unos registros antiguos almacenados en un edificio, apartado de la propiedad. Según él, algunos documentos podían ayudar a identificar cuándo comenzaron las filtraciones. El pequeño archivo se encontraba cerca de los establos, lejos de las áreas principales de la hacienda. El lugar estaba cubierto de polvo y apenas recibía visitas. Durante horas revisaron libros de cuentas, cartas comerciales y registros de empleados. Al principio no encontraron nada útil. Pero justo cuando Isabella comenzaba a perder la esperanza, descubrió algo extraño. Una serie de entregas aparecía registrada bajo nombres falsos. Las fechas coincidían exactamente con momentos en los que información confidencial había llegado a manos del duque Calderón. Gabriel, mire esto, dijo señalando una página. Él se acercó inmediatamente. Ambos comenzaron a comparar los registros. Cuanto más analizaban los datos, más evidente resultaba el patrón. Alguien había estado utilizando envíos aparentemente normales para transmitir mensajes secretos fuera de la hacienda. Era una operación cuidadosamente organizada. Y llevaba funcionando mucho tiempo. De repente, un fuerte ruido resonó en el exterior. Los dos levantaron la vista al mismo tiempo. Parecía provenir de la entrada del edificio. Gabriel reaccionó de inmediato. «Quédese aquí». Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, ésta se cerró violentamente desde afuera. El sonido del cerrojo resonó en toda la habitación. Los habían encerrado. Isabella corrió hacia la salida. Intentó abrirla. Fue inútil. Alguien había bloqueado la puerta. Entonces percibió otro detalle aún más alarmante. Un olor extraño comenzó a llenar el aire. ¡Humo! Mucho humo. Los ojos de Isabella se abrieron con horror. Fuego. Gabriel miró rápidamente por una pequeña ventana. Las llamas comenzaban a extenderse por el exterior del edificio. No era un accidente. Alguien había provocado el incendio.
Y lo había hecho sabiendo que ellos estaban dentro. El calor aumentó rápidamente. El humo dificultaba cada respiración. Isabella sintió que el pánico amenazaba con apoderarse de ella, pero Gabriel permaneció sorprendentemente calmado. Observó la habitación durante unos segundos. Luego señaló una ventana lateral. Esa es nuestra única salida. Tomó una herramienta metálica apoyada contra una pared y golpeó el cristal con fuerza. La ventana se rompió. Pero cuando las llamas iluminaron el exterior, ambos descubrieron algo inquietante. A unos metros de distancia, una figura montada a caballo observaba el incendio. No intentaba ayudar. No parecía preocupada. Simplemente observaba. Como si quisiera asegurarse de que nadie escapara. Y antes de desaparecer entre la oscuridad, aquella persona giró ligeramente el rostro. Lo suficiente para que Isabella reconociera algo imposible de olvidar. Había visto ese rostro antes. Y pertenecía a alguien que jamás habría sospechado. Había visto ese rostro antes. Y pertenecía a alguien que jamás habría sospechado. Mientras las llamas consumían el edificio detrás de ellos, Isabella permaneció inmóvil durante unos segundos, incapaz de creer lo que acababa de ver. El jinete ya se alejaba entre la oscuridad, pero el breve destello de fuego había sido suficiente para iluminar su rostro. Era Tomás. Uno de los hombres de mayor confianza de Gabriel. Durante meses había trabajado a su lado. Conocía cada rincón de la hacienda, supervisaba parte de las operaciones comerciales y gozaba del respeto de empleados y vecinos. Nadie habría imaginado que pudiera estar involucrado en una traición. Gabriel logró sacar a Isabella de sus pensamientos. Tenemos que movernos. Ambos se alejaron rápidamente mientras varios trabajadores acudían para intentar controlar el incendio. El caos se extendió por toda la propiedad. Gritos, cubos de agua y caballos inquietos llenaban la noche. Sin embargo, Isabella apenas escuchaba nada. Su mente seguía concentrada en la misma imagen. Tomás. Cuando finalmente estuvieron a salvo, Gabriel examinó a Isabella para asegurarse de que no hubiera resultado herida. «¿Está bien?» Ella asintió. «Vi quién estaba allí». Gabriel frunció el ceño. «¿Qué?» Isabella dudó. La acusación era demasiado grave. Pero no podía ocultarlo. «Tomás». El silencio cayó entre ambos. Por primera vez desde que lo conocía, Gabriel pareció completamente desconcertado. «Eso es imposible». «Sé lo que vi». Gabriel caminó unos pasos sin decir nada. Era evidente que luchaba contra la idea. Tomás había sido su aliado durante años. Habían trabajado juntos en momentos difíciles y compartido innumerables responsabilidades. Aceptar aquella posibilidad significaba cuestionar una parte importante de su vida. Pero también sabía que Isabella no tenía motivos para mentir. «Necesitamos pruebas», dijo finalmente. Y tenía razón. Una acusación sin evidencia podía destruir a un hombre inocente o permitir que un culpable escapara. Durante los días siguientes comenzaron una investigación secreta. Sin revelar sus sospechas a nadie, siguieron discretamente los movimientos de Tomás. Observaron reuniones, revisaron registros y analizaron correspondencia. Al principio no encontraron nada. Tomás parecía llevar una vida completamente normal. Sin embargo, una noche todo cambió. Uno de los trabajadores más jóvenes de la hacienda se acercó nerviosamente a Isabella. Miró varias veces por encima del hombro antes de hablar. «Hay algo que debe ver». El muchacho los condujo hasta una vieja bodega abandonada cerca de los límites de la propiedad. Allí, oculto detrás de unos barriles vacíos, encontraron un compartimento secreto. Dentro había cartas. Decenas de cartas. Y todas estaban dirigidas al duque Calderón. Gabriel abrió una de ellas. Su expresión se endureció inmediatamente. Los mensajes contenían información detallada sobre sus movimientos, reuniones y avances en la investigación contra el duque. Cada paso que había dado durante meses había sido reportado. Cada plan. Cada descubrimiento. Cada estrategia. Tomás había estado entregándolo todo. Pero eso no era lo peor. Entre los documentos apareció una carta reciente que aún no había sido enviada.
Cuando Isabella comenzó a leerla, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El mensaje contenía instrucciones para una nueva operación. Una operación que no buscaba obtener información. Buscaba eliminar definitivamente a Gabriel Mendoza. Y la fecha marcada para el ataque era dentro de apenas 2 días. El tiempo se estaba agotando. El tiempo se estaba agotando. La carta temblaba ligeramente entre las manos de Isabella mientras releía cada línea. No había dudas sobre su contenido. El duque Calderón ya no estaba interesado en vigilar a Gabriel Mendoza ni en frenar su investigación. Había tomado una decisión mucho más peligrosa. Quería verlo muerto. Gabriel permaneció en silencio durante varios segundos después de terminar de leer el mensaje. Su rostro mostraba una calma extraña, pero Isabella podía percibir la tensión detrás de aquella apariencia serena. 2 días, murmuró ella. Gabriel asintió lentamente. 2 días para descubrir exactamente cómo piensan hacerlo. La información encontrada en la bodega era suficiente para confirmar la traición de Tomás, pero aún faltaban detalles importantes. No sabían dónde ocurriría el ataque ni quiénes participarían. Sin esa información, sería imposible detener el plan por completo. Aquella misma noche comenzaron a revisar todas las cartas encontradas en el escondite secreto. Horas después apareció una pista. Uno de los mensajes mencionaba una reunión programada cerca de un viejo molino abandonado situado a varios kilómetros de la hacienda. El lugar llevaba años sin utilizarse y era conocido por encontrarse aislado de cualquier ruta principal. Parecía el sitio perfecto para organizar encuentros clandestinos. Al amanecer, Gabriel e Isabella partieron hacia allí acompañados únicamente por Benito, uno de los pocos hombres en quienes Gabriel aún confiaba plenamente. El viaje fue largo y silencioso. Cuando finalmente llegaron, encontraron el molino aparentemente vacío. Pero las apariencias engañaban. Al inspeccionar el interior descubrieron señales recientes de actividad. Huellas frescas cubrían el suelo polvoriento. Había restos de comida, velas consumidas y varios mapas extendidos sobre una mesa improvisada. Alguien había estado utilizando aquel lugar. Y no hacía mucho tiempo. Mientras examinaban los documentos, Benito encontró algo aún más importante. Un plano detallado de la hacienda Mendoza. Sobre el dibujo aparecían varias marcas realizadas con tinta roja. Entradas. Rutas de escape. Puntos vulnerables. Era un plan de ataque cuidadosamente preparado. Entonces escucharon voces. Gabriel apagó rápidamente la lámpara que llevaban. Los 3 se ocultaron detrás de unas estructuras de madera mientras varios hombres entraban en el molino. Isabella reconoció inmediatamente una de las voces. Tomás. El traidor estaba allí. Desde su escondite pudieron escuchar parte de la conversación. Todo está listo, dijo Tomás. Mendoza asistirá a la celebración del pueblo mañana por la noche. ¿Y estás seguro de que no sospecha nada?, preguntó otro hombre. Tomás sonrió. Confía en que ya hemos abandonado la búsqueda. Aquellas palabras hicieron que Isabella apretara los puños. El plan era claro. Aprovecharían el evento público para atacar a Gabriel frente a una multitud. El caos impediría identificar fácilmente a los responsables. Pero la conversación reveló algo todavía más impactante. El verdadero líder de la operación no era Tomás. Era otra persona. Alguien mucho más cercano al duque Calderón. Un hombre conocido por su influencia política y por sus conexiones dentro del gobierno local. Si lograban demostrar su participación, no solo podrían detener el asesinato. También tendrían la oportunidad de destruir toda la red de corrupción construida durante años. Cuando los conspiradores finalmente abandonaron el molino, Gabriel tomó una decisión. No vamos a escondernos. Isabella lo miró sorprendida. ¿Qué propone hacer? Gabriel observó el plano extendido sobre la mesa. Su mirada era firme. Si quieren atacar mañana por la noche, les daremos exactamente lo que esperan. Hizo una pausa antes de continuar. Pero esta vez, seremos nosotros quienes preparemos la trampa. Y por primera vez desde que comenzó aquella peligrosa conspiración, Isabella sintió que el equilibrio estaba a punto de cambiar. Y por primera vez desde que comenzó aquella peligrosa conspiración,
Isabella sintió que el equilibrio estaba a punto de cambiar. La celebración anual del pueblo comenzó al caer la tarde. Las calles estaban llenas de música, comerciantes y familias que disfrutaban de la festividad sin imaginar el peligro que se escondía entre la multitud. Faroles iluminaban las plazas, mientras grupos de músicos recorrían los caminos interpretando melodías tradicionales. Todo parecía normal. Pero detrás de aquella apariencia festiva, se estaba desarrollando una operación cuidadosamente planeada. Gabriel había decidido asistir al evento tal como los conspiradores esperaban. Sin embargo, esta vez no estaría solo. Durante las últimas 24 horas, él, Isabella y Benito habían trabajado sin descanso. Utilizando las pruebas encontradas en la bodega y el molino abandonado, lograron contactar discretamente a varias personas honestas que llevaban tiempo sospechando de las actividades del Duque Calderón. Entre ellos se encontraban funcionarios respetados, comerciantes influyentes y miembros de la guardia local que aún conservaban su integridad. Todos estaban dispuestos a actuar. La única condición era obtener pruebas definitivas. Y aquella noche las conseguirían. Gabriel caminó por la plaza principal saludando a los vecinos con aparente tranquilidad. Desde la distancia, Isabella observaba cada movimiento. Sabía que los atacantes estaban cerca. Solo era cuestión de tiempo. Entonces ocurrió. Un hombre se abrió paso entre la multitud. Después apareció otro. Y otro más. Todos avanzaban discretamente hacia Gabriel. Era exactamente como habían anticipado. Pero antes de que pudieran actuar, varias figuras surgieron desde distintos puntos de la plaza. Guardias. Funcionarios. Testigos previamente preparados. Los conspiradores quedaron rodeados. El caos se apoderó del lugar. Algunos intentaron escapar. Otros trataron de destruir documentos que llevaban consigo. Pero ya era demasiado tarde. Las pruebas comenzaron a aparecer una tras otra. Cartas. Registros financieros. Órdenes firmadas. Documentos que conectaban directamente a Tomás, al Duque Calderón y a varios colaboradores con años de corrupción, sobornos y delitos. La multitud observaba incrédula. Durante años habían confiado en hombres que se presentaban como defensores de la justicia. Ahora descubrían la verdad. Tomás fue detenido primero. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y derrota. Sabía que todo había terminado. Horas más tarde, las autoridades registraron las propiedades del Duque Calderón. Los hallazgos fueron devastadores. Se encontraron archivos secretos, cuentas ocultas y evidencia suficiente para demostrar gran parte de las acusaciones que Gabriel había investigado durante meses. La red de corrupción comenzó a derrumbarse rápidamente. Por primera vez en mucho tiempo, la verdad había vencido. Días después, la Hacienda Mendoza recuperó la tranquilidad. Los trabajadores volvieron a sus rutinas habituales. Las amenazas desaparecieron. Y la sombra que había perseguido a Gabriel durante tanto tiempo finalmente comenzó a disiparse. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Isabella caminó por los jardines donde todo había comenzado. Recordó el día en que aceptó espiar a un hombre por dinero. Había llegado convencida de que estaba ayudando a desenmascarar a un criminal. En cambio, descubrió a una persona honorable que luchaba contra una injusticia mucho mayor de lo que había imaginado. Gabriel se acercó lentamente. Durante unos segundos ambos permanecieron en silencio observando el horizonte. Si pudiera volver atrás, dijo Isabella, habría tomado decisiones muy diferentes. Gabriel sonrió. Tal vez. Luego la miró directamente a los ojos. Pero si no hubiera venido, nunca habríamos descubierto la verdad. Isabella comprendió entonces cuánto había cambiado su vida. Lo que comenzó como una misión basada en el engaño terminó convirtiéndose en una búsqueda de justicia, valentía y confianza. Y mientras el último resplandor del atardecer iluminaba la hacienda, ambos supieron que aquella historia no sería recordada por las mentiras que la iniciaron. Sería recordada por la verdad que finalmente logró salir a la luz.